Erika Millet Corona, escritora y periodista, nos trae dos publicaciones, una que ya nos debíamos, que es Materna, y la otra que es Relatos sobre Madres Imperfectas, que ganó un premio que aquí mismo Erika nos va a conversar. Bienvenida, Erika, ¿cómo te va? José Muchas Luis, gracias. muchas gracias, A ti, al feliz contrario. año, encantada de estar de vuelta aquí contigo en el estudio después de ya varios meses y por supuesto de compartir las noticias del trabajo que hemos estado Te realizando. sigo de cerca incendiando redes sociales con frecuencia. A veces. Metes sí, a fuego veces. y lo dejas así como para Y que escondo la fermente, mano. escondes la mano. Llegaste a Relatos sobre Madres Imperfectas. Sí. ¿Cómo le hiciste para poder concluir un trabajo como este, que recibe además reconocimiento y que habla por muchas, yo creo, ¿no? Sí, bueno, el Relato sobre Madres Imperfectas es un compendio de 7 relatos que yo escribí al principio. Fueron los primeros relatos que escribí al principio de, podríamos decir, mi carrera como escritora. Suena un poco pretencioso, pero fue de los primeros textos que escribí. Y creo que como nos dice la maestra Beatriz Espejo, ¿no? Siempre escribimos sobre nuestras obsesiones. Sin proponérmelo, terminaron siendo textos que tienen protagonistas femeninas, que son madres, que tienen conflictos, que tienen anhelos, pero es ficción. Algunos textos están narrados desde la autoficción, que tienen que ver con experiencias que yo he tenido o de gente cercana a mí. Ahí está relatada la vida de mi abuela, de una de mis bisabuelas, a través de escenas como relatos breves, con pocos personajes, que tienen este hilo conductor, ¿no? Las maternidades, las decisiones a las que las madres se enfrentan, y también este libro de relatos de madres imperfectas, que son cuentos, repito, son relatos ficticios, basados en hechos reales, algunos de ellos. Incluye el cuento Que los culpables paguen, que fue ganador del Premio Nacional de Cuento Beatriz Espejo en el 2022. Se edita porque resulta ganador de la convocatoria de ediciones y coediciones literarias del Ayuntamiento de Mérida a finales del 2022, y se hace con la editorial Fondo Blanco, con quien yo he tenido relación desde los primeros textos que publiqué, y ellos acceden a coeditar con el Ayuntamiento de Mérida, y tenemos como resultado ya un tiempo después el libro listo para ser leído. Dice David Loría Araujo: las 7 mujeres transitan de la devoción a la renuncia, de la ternura y el cuidado a la resignación y también a la culpa. Con estas emociones se encaran retos para reconocerse antes que todo, mujeres, y a su vez una lucha constante por la supremacía de la propia identidad. Mujeres, muchas de ellas que van pisando las sombras del hombre, ¿no? Es correcto. Uno de los textos que está dedicado a la vida de mi abuela, Rita María Bauzá, en quien también basé la primera novela que escribí, que se llama Lo que nos trajo aquí, que le da nombre también al cuento. Trata precisamente de eso, ¿no? Mi abuela fue una mujer que nació en Progreso, Yucatán, que logra romper las barreras de la época, los tabúes, se va a la Ciudad de México, recibe becas, apoyo del gobierno para estudiar arte dramático, para estudiar cine. Hace algunas películas, conoce al amor de su vida y se casa, ¿no? Cómo esto lo exploramos generaciones después como algo de lo que pudo ser y no fue, la renuncia que requería, que representaba en esa época optar por la familia por sobre la carrera, ¿no? Y esos son el tipo de temas. Sigue muy vigente en la clase media, ¿eh? Sí, es correcto, sigue muy vigente, aunque ahora las mujeres podemos justificar con más facilidad, sin que fuera necesario tenerlo que justificar, el hecho de compaginar una actividad profesional con la actividad familiar, pero tristemente todavía es algo que no se normaliza, en lo que tenemos que seguir trabajando. Y bueno, sigues cargada de combustible para seguir escribiendo. Estoy escribiendo un libro más todavía. No revelo mucho el tema del que estamos escribiendo por cuestiones de concursos y convocatorias, pero ya terminé la novela, que debe con mucha suerte estar abierta al público durante este año 2024, y ya estoy terminando, estoy en el proceso de terminar la segunda novela, que es una novela basada en una crónica.
Entonces ahí vamos, seguimos escribiendo. En charlas de café recuerdo que conversábamos y me decías, quisiera tener el tiempo para poder dedicarme a lo que más me gusta, que es escribir. ¿Encontraste el tiempo y sientes que esta es la ruta? Pues terminando mi encargo en la Secretaría de Cultura en el año 2021, hubo más tiempo de manera natural, aunque sigo en esa búsqueda constante del tiempo suficiente. Sí. Nunca es suficiente cuando las ideas fluyen, cuando quieres escribir sobre diferentes cosas, cuando tienes artículos que te gustaría compartir y además los libros. Pero es una cuestión como todos los oficios, y tú lo sabes muy bien porque tú lo vives todos los días, ¿no? De disciplina, de dedicación, de tener esa agudeza o esa inteligencia de ir tomando las decisiones correctas en el momento adecuado, y creo que pues así hacemos rendir el tiempo que tenemos, poco, mucho, lo importante es hacerlo rendir. ¿Qué es lo que te ha servido para poder llegar a imprimir un libro, a publicar? Creo que tiene que ver precisamente con esto que estamos platicando, de tomar las decisiones correctas. Muchas veces los caminos se bifurcan o hay senderos que tienen como 1000 direcciones que es posible tomar. Es poner atención, tener agudeza para tomar las decisiones correctas, pero sobre todo creo que tiene mucho que ver con tener la inteligencia para rodearse de las personas correctas y escuchar los consejos y hacerse acompañar de las personas correctas. En este caso, agradezco muchísimo a David Loría, que ha sido mi editor desde que comencé con este sueño de poder publicar, que me ha ayudado muchísimo a tomar decisiones adecuadas en cuanto a qué textos alimentar o cuáles vale la pena más dedicarles más tiempo y cuáles hay que dejar largo aliento. Exactamente. Y entonces, bueno, temas sobran en un país plagado de realidades trágicas como México, ¿no? Es correcto, temas sobran y creo que lo que yo he escrito en el último año, podríamos decir, empecé hace 2-3 años con el tema de la maternidad, estos libros que ya están concretos, pero en el último año he abordado una variedad de temas que han ido desde problemáticas de la mujer como violencia vicaria. Escribí una crónica sobre perros, sobre un perro últimamente, porque pues son temas que de repente se presentan, que te atraviesan, que abordan problemáticas que pareciera que no son tan importantes de repente, pero que después trastocan algunos temas que tienen que ver con el desarrollo de la sociedad, con el bienestar, y entonces temas, como dices, sobran, son diversos, y es cuestión de escarbar por allá y de exponerlos de la manera más interesante que sea posible. ¿Sigues escribiendo en el diario? Sigo escribiendo en el Diario de Yucatán. ¿Qué días? No me han dado una fecha fija, me han dado bastante libertad. Yo procuro mandar por lo menos 2 textos al mes para cumplir con esta periodicidad que a mí me gusta mantener. Siendo licenciada en periodismo, ¿tiene remedio la lectura en los periódicos o inexorablemente vamos hacia la digitalización de todos los contenidos, como pareciera ser? Pues podríamos decir lo mismo de los libros, ¿no? Se hace de la radio misma, ¿no? Exactamente. Nos hacemos siempre la misma pregunta con respecto a los libros y también hacia los periódicos. Creo que, de hecho, he pensado bastante en eso últimamente. Tenemos que diversificar los contenidos que hacemos en los medios para que los libros y los periódicos no sean únicamente dirigidos a nichos que ya se cerraron y no permiten la entrada. Creo que al diversificar los contenidos podemos alcanzar nuevos públicos y deberíamos intentarlo por lo menos, ¿no? Acortar esa distancia para que los libros no sean objetos inaccesibles o ajenos a la mayoría de las personas, ni que tengan que ver con la intelectualidad únicamente, sino hacerlos, pues eso, accesibles, con contenidos. Con ciertos círculos, ¿no? ¿Dónde conseguimos relatos sobre madres imperfectas, Erika Millet? Relatos sobre madres imperfectas lo vamos a estar presentando en la Filey en el mes de marzo. El día 12 de marzo va a ser la presentación. Ya con suficiente tiraje. Suficiente tiraje, pero muy pronto debe comenzar la preventa en la página web de la editorial Fondo Blanco, que es fondoblancoeditorial.com, pero en mis redes sociales estoy como Erika Millet y apenas tenga noticias voy a estarlas compartiendo por esa vía. Y de Materna, el libro que también edita Fondo
Sí, Blanco. Materna está a la venta en la página web de la editorial, es fondoblancoeditorial.com, y con ellos tengo otra publicación en una antología que se llama de la serie Mexicanas 3, en donde comparto pues espacio con escritoras mexicanas de importante trayectoria. Agradezco muchísimo esa oportunidad. Y en Mexicanas 3 tengo un cuento sobre violencia laboral de mujeres ejercidas contra mujeres, pero también abordado desde la ficción basada en hechos reales. Gracias por estar aquí. Gracias por invitarme, Seguimos, José decíamos, Luis. ¿en qué espacio? ¿En Twitter? Tengo Twitter, Erika-Millet, y en Facebook estoy como Erika Millet Corona. Muchas gracias por estar aquí. Gracias.